Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a predicar la palabra del Señor. Estoy aquí en mi hogar, específicamente en la bodega de mi esposo, predicando porque es el lugar donde realmente me aíslo un poco de la bulla de mi familia, de mis hijos en realidad, que ellos ya están un poquito más en otro lugar y aquí yo puedo dar tranquilamente la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El servicio ha estado maravilloso, así que empezamos a predicar la palabra del Señor. Hoy día voy a predicar sobre el dominio propio. Nuestro obispo predicó el otro día sobre domina o serás dominado. Y la verdad es que habla mucho de este tema, de tener dominio propio en nuestra vida. Y quiero irme de lleno a la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos un dominio propio en nuestro corazón y en nuestra vida, nosotros sabemos y aprendemos a controlar. Porque nuestra esencia muchas veces es ser como Pedro, a veces un poco impulsivo, airado, a lo mejor hay otros más calmados, o a lo mejor hay otras personas que son muy, muy, muy calmadas, pero ya después cuando explotan de manera negativa y muy mal. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dominar estas cosas en nuestra vida, tenemos y alcanzamos el dominio propio. El apóstol Pablo dice, para que tú alcances a tener la altura de un varón perfecto. Eso significa que lo que quiere decir acá el autor, que es el apóstol Pablo, es que nosotros alcancemos la altura de un varón, en este caso una mujer, madura o maduro. ¿Ya? Así que es importante, hermanos, poder entender que el dominio propio habla sobre también la madurez que nosotros tenemos en nuestra vida. Nosotros aprendemos a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos sexuales. Sabemos controlar el deseo también hacia el dinero, hacia las cosas que a veces nos llaman mucho la atención. En Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: una persona sin control propio o dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Tenemos que aprender, hermanos, nosotros a controlar esa área que muchas veces nos juega en contra. Como cristianos nos juega en contra. Nosotros pensamos que tenemos todo dominado y que se nos puede presentar cualquier circunstancia y vamos a saber llevar o manejar la situación. Pero la verdad es que esa es nuestra esencia. Lo que nosotros o lo que el autor o lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que nosotros aprendamos a controlar esos impulsos, a controlar. Porque recuerde que también la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis. O sea, nosotros nos podemos enojar, nos podemos molestar, podemos tener mucha rabia en nuestro ser, pero esto que no nos lleve a que nosotros hagamos cosas que a Dios no le agradan. ¿Ya? Necesitamos tener dominio propio y también necesitamos tener autocontrol. El dominio propio lo que significa son habilidades de dominar o regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamientos. ¿Ya? Importante, según la Biblia, el dominio propio y el autocontrol, eso para que nosotros lo tengamos claro, es tener carácter. Pero no habla de un carácter, yo tengo un carácter fuerte, no, habla de otro tipo de carácter, es tener carácter, templanza y autodisciplina. Pero para poder tener este dominio, a Dios le toca una parte y a usted le toca la otra parte. Nosotros ponemos el 50 y el Señor pone el 50%. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, y empieza a hablar sobre todos los frutos y al final dice dominio propio. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y tampoco un espíritu de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque el Señor sabe de qué manera nosotros, hermanos, fallamos todos los días. El Señor sabe de qué es lo que nosotros estamos hechos y cuáles son nuestras yayitas o nuestro talón de Aquiles, o si nos hacen explotar de alguna otra manera, o qué es lo que nos molesta muchas veces. Pero nosotros también debemos hacer nuestra parte dentro de esto. El dominio propio es como un músculo que tenemos todos nosotros, que tiene que ser fortalecido
todos los días, hermano. Y esto se logra cuando uno lo ejercita. Hay músculos, hermano, que los deportistas todos los días tienen que estar ejercitando, porque si no lo hacen, sus músculos se atrofian y ellos no pueden cumplir la disciplina que ellos hacen al 100%. ¿Cómo nosotros ejercitamos el dominio propio, hermano? Orando, conversando con nuestro Dios, hablándole a Dios, pidiéndole a Dios que por favor nos ayude a poder controlar eso que nosotros muchas veces, hermanos, tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón. La verdad es que a veces, hermanos, tenemos tanta falta en nuestro ser. Dejamos tan mal el evangelio, hermanos, por cosas que a veces pensamos que estamos haciendo bien y no lo hacemos. No estamos haciendo bien a veces las cosas. De día somos una y de noche somos otro. Como para decir, tenemos distintos tipos de percepción, distintos tipos de ver la vida, distintas formas de ver la vida y distintas maneras también de comportarnos. Hay algunas personas que en su trabajo se comportan de una manera, que en su casa se comportan de otra manera, que en su no sé, donde ellos se desarrollan, se comportan de otra forma, entonces no tienen claro una vida espiritual. Nosotros como cristianos tenemos que tener claro de qué manera comportarnos y de qué manera actuar cuando se nos presentan diversas situaciones. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 6 dice: esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio. Pero la palabra de Dios dice: esfuércese, porque no es fácil. No es fácil dominar nuestro carácter, no es fácil dominar nuestra esencia, no es fácil, hermano. Dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es engañoso. Nosotros mismos muchas veces nos engañamos, hermanos, con las cosas que pensamos que estamos haciendo bien y no es así. No es así, hermano. Por eso lo que Dios quiere hoy día es que tengamos claridad, que aprendamos nosotros a poder tener esta claridad que Dios nos pide. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, pendientes. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque Él está pendiente de nosotros y Él sabe de qué manera puede atacar nuestra esencia, nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas. Si se nos presenta algo en un taco, si se nos presenta algo en la micro, si se nos presenta algo en el metro, si se nos presenta algo en la fila que estamos haciendo para comprar, adversidad, ¿de qué manera usted y yo tenemos que enfrentar esas situaciones? Siempre uno dice, o lo dice pero no lo practica. ¿Cómo lo haría Jesús si estuviera acá? ¿Qué haría Jesús en mi lugar si viera esto? Siempre nosotros pensamos que en el fondo que lo que hacemos está bien. Otras personas dicen, yo no me quedo callada porque a mí me gusta decir las cosas. Está bien, hermano. Pero nosotros tenemos que tener tino también para decir las cosas. No es llegar y decir las cosas, no es llegar y hacer en lo que nosotros queramos. Porque a nosotros nos rige la palabra de Dios y Dios nos está mirando todos los días. Entonces, ¿cómo? Nos mentimos a nosotros mismos. Por eso dice que el corazón del hombre es engañoso. También el Señor, nuestro Dios, pide como requisito para que nosotros seamos líderes en esto, nos pide que tengamos este dominio propio y mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 2. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa y tener control propio. ¿Qué significa? Dominio
propio. Dios quiere que tengamos dominio propio sobre el pecado. Sobre el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que ustedes viven. No lo permitan. No permitan que el pecado controle la manera que ustedes tienen o que nosotros tenemos de vivir. No lo permitamos, hermanos, sobre todo hoy día que no estamos de manera presencial en la iglesia. Nadie está viendo su trabajo, lo que usted hace. Nadie sabe si efectivamente usted o yo oramos o no. Nadie sabe si usted o yo leemos la Biblia. Nadie sabe cómo nos comportamos. Absolutamente nadie ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios. Hoy día, hermanos, estamos dejando que Satanás o que el pecado inunde nuestro ser. Y eso no es lo que el Señor quiere. No es lo que el Señor quiere para nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no permitas que el pecado controle la manera en que viven. Aunque estemos en Cristo, aunque estamos en Cristo y somos nueva criatura, esa esencia del pecado original es la que guía a veces nuestra vida. Del pecado original sigue en nosotros y no nos puede controlar. Dios le dijo a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 7, ten cuidado, Caín, el pecado está al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú resistes firme en tu fe, en tus convicciones, en tu manera de pensar, pero sobre todo en tu fe que es plena por la causa de Cristo, resistes todo eso y Satanás huye porque no puede contigo. A lo mejor te presenta esto otro y cosas que a lo mejor a la carne le agradan. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando tú resistes, por eso a veces nosotros repetimos frases, igual como otras religiones que son frases repetitivas y no las hacemos verdad en nuestra vida. Pero dice resistid, porque Él huirá de vosotros. Es importante, hermanos, que nosotros no seamos dominados, sino que dominemos la situación. El dominio propio en nuestros pensamientos, porque la mente nuestra es el centro de nuestras operaciones que controla todo nuestro ser y el enemigo lo sabe. Por eso él usa nuestra mente como campo de batalla. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si yo antes actuaba así en esta plataforma o en esto que se me está presentando hoy día, si yo antes actuaba así, hoy día no lo voy a hacer. Voy a tratar de doblar todo eso y voy a tratar de actuar de otra forma. Dominar, porque el tema del carácter no es, hermano, porque uno a veces piensa que uno va a orar y va a decir, Señor, sácame este carácter que tengo. El Señor por algo te creó así. Por algo te creó así. Y eso yo no lo entendía. El Señor por algo nos creó con este carácter, con este temperamento, con esta forma de ser. Pero la diferencia es que nosotros aprendamos, hermano, a usar este temperamento y a usar este carácter para lo que Dios quiere y que lo aprendamos a dominar y a controlar. ¿Ya? No es que, Señor, sácame este carácter que soy muy mandona o sácame este carácter que yo llego y exploto por cualquier situación. Bueno, si lo vas a hacer, entonces tú ora al Señor, resiste y di, no voy a actuar de esta manera, sino que voy a actuar de esta otra manera. Y así tú vas a empezar a madurar en el Evangelio, a madurar en lo que el Señor quiere para tu vida. En Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba. No es lo que yo vivo ahora, no es lo que estoy viviendo hoy día, sino que en las cosas de arriba. Fijen su mente en Dios y no en las cosas terrenales, porque lo tangible, lo que puedo tocar, el papel, el celular, en fin, esto se termina, se va. Pero el Señor sigue siendo fiel.
Él sigue siendo fiel y no va a querer que nada, nada te falte a ti, ni me falte a mí, ni nada, hermanos. Dependemos 100% de Él. En Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, los que están dominados por naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Imagínense, hermano, qué maravilloso, qué precioso es poder entender esto. En Filipenses, no, ese no lo vamos a leer, ese no lo vamos a leer porque no tiene tanto que ver con esto, ¿ya? Ejercer autocontrol sobre mis pensamientos, qué importante, hermano. Lo que yo pienso, lo que yo hago. Todos los días nosotros, sobre todo las mujeres, pensamos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, pensamos y no nos cansamos de pensar. Y de hecho el Señor acá nos dice, nosotros debemos sujetar nuestros pensamientos y tener y ejercer un autocontrol sobre ellos, hermano. Disciplinar nuestra mente, disciplinar nuestro ser, disciplinar nuestra vida, hermano. La verdad es que esta palabra la voy a terminar el día martes, porque en el teléfono acá no me da mucho tiempo para grabar, pero lo importante, hermano, es que el primer punto, para que usted lo anote, es que Dios quiere que tengamos dominio sobre el pecado. Eso es lo primero. El Señor quiere que nosotros tengamos dominio sobre el pecado. Y el segundo punto es que el Señor quiere que dominemos nuestros pensamientos. Dominemos nuestros pensamientos. El ser cristiano, hermanos, a veces se torna difícil, porque a la carne le gustan los placeres terrenales. Se torna muy difícil. Si ahora yo les dijera cuántos realmente se levantan a las 6 de la mañana a orar, son muy pocos, y con esto no estoy condenando, hermano, no estoy condenando, porque a lo mejor usted lo hace después durante el día, pero lo importante, hermano, es que lo hagamos porque es la única manera, la única herramienta que hoy día nosotros tenemos para poder dominar nuestra carne, nuestro ser, nuestra esencia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Lo que quiere el Señor es algo, por algo nos ha hablado el domingo, nos habló el martes también y nos habló hoy día. Porque eso es lo que quiere el Señor, hermano. Es que nosotros alcancemos la madurez porque la venida de Cristo se acerca y el Señor ya no quiere ver a niños desobedientes, a mujeres desobedientes, a hombres desobedientes. Quiere que ya nosotros nos pongamos en la brecha y que sigamos, hermano, este camino tan maravilloso que es el Evangelio de Cristo. Dios les bendiga, le envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Déjenme decirles que los extraño demasiado, extraño estar en el templo, extraño estar cantando, extraño estar con los hermanos, extraño abrazarlos, extraño conversar con ellos después de las reuniones, extraño, hermanos, todo eso. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y si está este momento de estar refugiados en nuestro búnker, como dice nuestro obispo, no es para que nosotros tengamos nuestra vida de libertinaje, sino es para que nosotros aprendamos dentro del silencio, dentro de la oscuridad y dentro de donde nadie nos ve, a dominar nuestra vida. Porque nosotros preferimos como cristianos quedar bien con Cristo antes de quedar bien con la gente. Dios les bendiga, hermanos, y les envío un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes.